Hola, soy Alfonso Zárate, artista visual. Mi obra se centra en la documentación de los fenómenos y procesos socioeconómicos del barrio de Tepito, la colonia Guerrero, que es donde deambulo. Yo nací en Tepito, pero llevo casi toda mi vida viviendo en la Guerrero. Entonces mi trabajo se enfatiza en buscar estos puntos de unión y desunión, sobre todo en las cuestiones sociales y económicas de estos barrios. Cómo podemos de alguna manera entender esas problemáticas sin llegar a juzgar también las secuencias o consecuencias de estos actos que muchas veces pueden ser considerados como ilegales o informales. Para mí la creación es más bien un acto de resistencia y también un acto comunitario. La mayor parte de mi obra la realizo en la calle o en colaboración con grupos que viven en la calle. Entonces mi obra tiene que ver más con una cuestión como ética, porque mi planteamiento es, si yo tengo algún tipo de privilegio por haber estudiado, me gusta compartir ese conocimiento con la gente que no logró de alguna manera tener ese privilegio de estudiar. Entonces mis proyectos tienen que ver con talleres, ayudas comunitarias o proyectos que se realizan en la calle para, de alguna manera, la gente que no tiene una situación favorable, a través del arte yo encontrar los medios como talleres con oficio para que la gente de alguna manera tenga herramientas de sobrevivencia informal en las calles. Para Momentum pensé en una obra, pensé en varias, fue como estar como reflexionando, pero pensé en una pieza que no voy a decir que es una interpretación y mucho menos una adaptación, porque sería muy pretencioso decirlo, pero hay una pieza de Marcel Duchamp que se llama El Gran Vidrio, que en los años 20 me parece, realizó Duchamp. Después en los 70 Richard Hamilton, un escultor inglés, realizó una reversión. Entonces a mí lo que me llama mucho es los objetos. Entonces, pensando en los ensamblajes, pensé en un tipo de ensamblaje con objetos que estoy solicitando a la oficina de objetos extraviados del metro. Entonces, a través de esta idea de ensamblar objetos de alguna manera metafórica, con una idea que va más allá como del simple objeto, pienso hacer una pieza ensamblaje escultórica para Momentum. Esta pieza que les platico tiene varias connotaciones. Primero porque al acercarme a la oficina de objetos extraviados del metro, lo que busco es generar como una reinterpretación o una reflexión acerca de cómo usamos los objetos, cómo los desechamos y cuándo los olvidamos. Y de alguna manera pienso mucho en estas filosofías como punk de los años 70 que hablaban del hágalo usted mismo, ¿no? O de estas nociones de comunidad en Cuba que en los 90 le llamaron por nuestros propios medios, la gente solucionaba las cosas por sus propios medios, o algo parecido posterior al terremoto del 85 con los libros del el autoconstructor. Entonces lo que espero es que la gente reinterprete cómo los objetos podemos darle una segunda, una tercera oportunidad y no desecharlos totalmente, que muchos de los objetos que me encontré en la oficina de objetos extraviados tienen ese carácter de adaptaciones domésticas, caseras, que uno hace para que los objetos se alarguen su vida o nos funcionen de alguna manera mejor. Creo que actualmente la movilidad urbana en la Ciudad de México es todo un fenómeno. Y yo lo he visto que a partir de la pandemia ha mutado. Por ejemplo, yo vivo y trabajo en la frontera de Tepito, entonces Tepito es por excelencia la zona mercantil más grande de Latinoamérica. Entonces, la movilidad ha cambiado desde la pandemia. Ahora podemos ver unos carritos chinos que han llegado, que son como triciclos móviles, bicicletas móviles. Entonces, esa movilidad hace que todo sea más rápido, más eficiente y de alguna manera contribuye a una economía que la administración pública llama informal. Pero esa economía informal nutre de mucho dinero al país, incluso al extranjero, porque conozco muchas empresas, gente del extranjero que viene a comprar a Tepito, se lo llevan a otros países. Entonces, esa movilidad ha generado también, desde mi perspectiva y de lo que yo veo en mi entorno, esta cuestión de reflexión económica. Rebeca Morita se acercó y le agradezco enormemente la invitación y fue muy interesante este planteamiento acerca de la movilidad, ¿no? Porque tenía yo varias propuestas, ya venía yo trabajando con ese rollo de la movilidad por todos esos fenómenos socioeconómicos aquí en Tepito y La Guerrero, pero no había yo como aterrizado la idea. Cuando empecé a trabajarlo, Rebe me empezó como a brindar algunas ideas
cómo podíamos esto enfatizarlo para poderlo exhibir en una vitrina del metro, ¿no? Porque he exhibido otras veces en las vitrinas del metro y sé que la vitrina tiene sus bondades, pero también tiene museográficamente unas condiciones pues especiales, ¿no? La gente pasa muy rápido por ahí, entonces la información también se la lleva muy rápido. Entonces ese trabajo fue llevándome hasta encontrar, ese trabajo con la ropa, con estas ropas que ahora, o tenis que son llamados clonados, pero digamos que el matiz importante de esto fue esa reflexión de los objetos que la gente llegamos a perder en el metro, ¿no? Muchos no saben dónde termina. Entonces eso me llevó a pensar en esos objetos, ¿no? O sea, ¿cuándo los olvidamos? ¿Cuándo los damos por perdidos? Y en esa reflexión, esa movilidad también económica que ahora existe en el metro. Entonces así fue como empezamos a seleccionar como una obra que hiciera como una aportación también a una comunidad, ¿no? A la comunidad que viaja en el metro, porque puede que exista la posibilidad que la gente viendo la obra vea un objeto que lo reconozca y diga, es mío, yo lo perdí, no sabía que había un resguardo de mis objetos, ¿no? Porque pueden encontrar hasta fotografías de quinceañeras de los años 80. Entonces va a ser como muy importante, muy interesante cómo la gente puede reinterpretar estos objetos con este nuevo modo de usarlos a través de una obra. Este pasillo, esa convergencia de Bellas Artes, no estoy muy seguro, pero creo que me dijeron que pasan cerca de 2.5 millones de personas a la semana. Entonces la visibilidad de esta exposición creo que es contundente y me llena como de gratitud por la invitación y también como de este anhelo de que las piezas en colectivo que se dan en el momento sean vistas por tantas personas y hablen de esta exposición, sobre todo porque son fenómenos y prácticas contemporáneas en donde la gente que tiene tanta prisa a lo mejor no puede ir a un museo, no puede ir a una galería o darse ese privilegio de estar en un museo una tarde. Pero en el metro va a ser como fabuloso ver una exposición de arte contemporánea en 10 segundos que existe la convergencia. Creo que para mí eso es un gran acierto de esa exposición. Este departamento de objetos, el director que lo lleva, el licenciado Donovan, me cuenta que los objetos llegan ahí de varias maneras. Algunos se encuentran en los vagones, algunos en las vías, otros simplemente la gente hay la creencia que los abandona. Entonces, ellos tienen todavía una esperanza de que esos objetos regresen a sus dueños. Y aún así, hablando de mi concepto, que es la reinterpretación de estos objetos, él me subrayó la importancia también de esos proyectos, porque muchos de esos objetos que no son reclamados porque a lo mejor no saben que los perdieron o no saben que está en su oficina, muchas veces son donados a centros de beneficencia. Entonces eso habla y refuerza el proyecto que yo estoy manejando, en que los objetos tienen una vida casi eterna. Les damos un uso personal, modificándolo desde su diseño, anatomía, e incluso cuando se dañan, los volvemos a modificar para que sigan viviendo. Y en este caso, con esta exposición, con esta pieza, estos objetos perdidos, si no son reclamados por sus dueños al ver la exposición, en algún momento serán donados a una beneficencia. Entonces, creo que es un ciclo que cumplen esos objetos de manera eterna. Entonces, creo que eso es, de alguna manera, parte de esa movilidad que está hablando la exposición. De una ocasión caminaba yo por Valderas, por la convergencia de Valderas, y me topé con una escultura, que un día caminaba por ahí y al otro día estaba. Es una escultura de Rodrigo González. Entonces me causó como mucho asombro, como de un día para otro se aparece una escultura en el metro. Y eso me llevó como a generar como un planteamiento acerca de estas apariciones casi fantasmales en el metro. Entonces, eso me hizo que estuviera yo piense en esa escultura sobre Rodrigo González y pasaba todos los días y pensaba en esa escultura. Y eso me llevó un día a tanto estar viendo la escultura de Rodrigo en el metro Valderas que me llevó a tener un sueño. Soñé que yo me dedico a la producción museográfica, aparte de ser artista, y en mi sueño me encontraba yo a Rodrigo en el metro Valderas. Y yo le decía, ¡hey, Rodrigo, ven! Y el Rodrigo me decía, ¿qué onda? Entonces en mi sueño nos conocíamos, éramos amigos. Y yo le decía, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer una expo. Y él me decía, va, hay que hacerla, vamos a armarla. Y le digo, va Rodrigo, así quedamos, va.
Obviamente al despertar dije, esto fue una locura, una tontería, ¿no? O sea, fue parte de estar viendo a Rodrigo, su escultura todas las mañanas. Pero un día pensé que si hacía esa exposición sobre Rodrigo. Entonces me puse a investigar, fui a localizar al escultor que hizo esa pieza, él me pasó el único contacto que tenía, que era el Mastuerzo. Hablé con el Mastuerzo, él me pasó un teléfono en Tampico, y mi sorpresa, o sea, yo esperaba un rotundo no, porque también era un sueño, era realmente una locura. Pero todo pasó que un día recibo un correo de Tampico y era la familia de Rodrigo. O sea, la familia de Rodrigo se comunicó conmigo, les platiqué lo que quería hacer y me dijeron, va, los late, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y un día me entrevisté con la hermana de Rodrigo González, Genoveva González, y me trajo una caja en donde guardaba la guitarra de Rodrigo, los lentes de Rodrigo, su diario, fotos. O sea, la vida de Rodrigo me la dio literalmente en las manos. Fueron objetos que fueron rescatados cuando fue el sismo del 85. Los amigos de Rodrigo, pues angustiados, como era una comunidad de músicos, empezaron a rastrearse entre amigos y se dieron cuenta que el edificio de Rodrigo se había caído. Como uno de ellos fue el fotógrafo de la jornada, pudo pasar con una... pues charoleando ahí de los militares y pues constató que Rodrigo y su novia ya sean muertos. Entonces los amigos se encargaron de sacar los restos de los escombros y son esos objetos que Genoveva me presta para hacer exposiciones y hablar sobre Rodrigo. Entonces todo esto que te cuento desembocó en varias exposiciones de Rodrigo, varios programas, varios homenajes. Pero todo fue a partir de que yo iba caminando en el metro, estación Valderas, casi choco con Rodrigo. Sin duda Valderas. En la estación del metro Valderas de Rodrigo. Ahí fue donde yo perdí a mi amor.